Rubinstein, ex secretario de Política Económica de la República Argentina. Gabriel, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por haber aceptado esta conversación. Ayer teníamos títulos que decían que había expectativa en los mercados por el impacto del tema de las criptomonedas. Las criptomonedas no son parte de los mercados, ¿verdad? No, sí, sí, hay mercado de criptomonedas. No, ya sé que hay un mercado de criptomonedas, digo, pero no cotiza en Wall Street, no. No, no, sí, cotizan, cotizan ¿Todos? las cripto. Y no, bueno, algunas quizás no, pero hay muchos mercados cotizantes públicos, eh, criptomonedas que se pueden comprar y vender, sí, claramente. Ajá. ¿Y cuál es su mirada sobre lo que pasó? ¿El presidente tiene responsabilidades ciertas, tal como se pretende plantear desde diversos ámbitos, o es una metida de pata bochornosa, pero una metida de pata en definitiva? Ya, puede llegar a ser una metida de pata medio bochornosa, una metida de pata, puede ser una cosa de incauto. De todas maneras, no creo que se pueda decir, como dice Milei, que bueno, es como el casino, que va, sabe lo que hace, si pierde, pierde, porque yo nunca vi que alguien haga juicios por haber perdido en el casino, y acá estamos llenos de juicios acá en el exterior, o sea que hay un olor a que haya una medida medio fraudulenta de los que hicieron esto. Ahora, cuánto se involucró en mi ley, cuánta responsabilidad tiene por haberlo tuiteado, bueno, eso se verá, se deslindarán responsabilidades, pero hay un hecho complicado como mínimo, un hecho que parece que puede llegar a ser una maniobra como para cazar incautos, llamémosle así, a pesar de que es gente sofisticada, eso tiene razón, no cualquiera es que Doña Rosa va a Mm. comprar No, esos libros, no puede, ni lo hizo, esto es cierto que estos son jóvenes, generalmente en Estados Unidos, en China, y todo un mundillo mm. que es difícil de comprender. Pero bueno, como mínimo fue un error o una metida de pata, como mínimo. Ahora, esas cosas, la verdad que sí, tienen que ver un poco las investigaciones judiciales, hasta qué punto le cabe responsabilidad al presidente o a su entorno. A mí, de hecho, me preocupa más las denuncias, no recuerdo el apellido porque es medio complicado, Sí. es un referente exfundador de Ethereum. Ethereum es una de las criptomonedas más importantes del mundo, Ujú. y el tipo dijo que le pidieron coima para que no entrevisten a Milei. O sea, hay algo raro ahí. El Y ahí se entorno de habla Milei. mucho, se está hablando hoy mucho de la relación de una persona en particular con Karina Milei. Dicen que cada vez que quieren hablar lo derivan a Karina. Digamos, me parece que cuando el presidente dijo ayer que tiene que levantar murallas, y bueno, no tiene mucho lugar para buscar porque él se referencia en tres personas, ¿no? En definitiva, no es Y muy grande el sí, pero círculo. creo que sí. O sea, por ahí en una de esas esto sirve para un mínimo baño de humildad, cosa que Milei Mm. no tiene. En Sí. general se muestra una arrogancia, una megalomanía Mm. impresionante. Todo lo que hace es lo más grande del mundo, él es el más grande del mundo, se felicitan entre sí. Él dice que el ministro es el más importante del mundo, el ministro dice que Milei es el más grande del mundo. Todo lo más grande del mundo, ¿viste? Cuando decíamos en Brasil, lo más Mm. grande del mundo, todo es lo más grande del mundo. Bueno, quizás esto le dé un pequeño baño de humildad, Mm. pero más allá de eso, sí puede ser más preocupante esa línea que lleva que tipos importantes en el mundillo, en este caso financiero, criptoactivos, como lo queramos llamar, están diciendo, mira, para entrevistar a mi ley me pidieron coimas. Entonces eso ya empieza a tener otro color, ¿no? Entonces yo creo que por ahí puede haber una línea complicada para el gobierno. Y bueno, esto se verá, la parte está en sí mismo, si acá hubo gente que se metió para embaucar a otras y estafó en su buena fe a un montón de gente, y le quedó medio como participio, como complicado por haber hecho uno dice, bueno, no es una recomendación, es una discusión, ok, por ahí tuvo una buena intención, todo lo que uno quiera, pero no se sabe, todo eso tienen que deslindar responsabilidades Milei y la gente que estuvo con él, y se verá. Yo creo que tampoco es cuestión de montarse en una cosa. Es obvio que también que toda la oposición política, en cuanto de una endija Sí, le tiran a la obvio. yugular, eso es característico de la política, pero más se exacerba más en personas como Milei, que se ocupan permanentemente de
hostigar e insultar a sus opositores. Entonces, no le cabe otra que esperar que cada vez que meta un error, que meta la pata, que le den en la yugular. Eso ya es parte del juego, que es lastimoso que sea así. Es una pena, no es necesario para mi punto de vista que las cosas sean de esa manera. Pero bueno, es así el juego, ¿no? Bueno, ahí justamente es la primera vez que nosotros conversamos. Permíteme decir esto y espero que no suene mal. Soy de los que vengo señalando que en algún momento se iban a comer una piña por este tipo de cosas, porque es mucho peor que eso los tuiteos del señor Dannan o del el propio Caputo, si es que Caputo es John @mileyemperador, lo cual ya es un problemita. Me parece que hay algunos otros problemitas ahí. Tipos que dicen, he jurado dar la vida y voy a pelear hasta la muerte por mi ley. Me parece que es un grado de distorsión de la realidad. Pero lo quiero sacar de esto para preguntarle por las cuestiones fundamentales de lo que es la economía. Hay evidentemente un ordenamiento de la macro que asume características inéditas en la República Argentina. Y sectores de producción de la República Argentina que dicen, bueno, si quieren que seamos competitivos, equiparen la línea. ¿Cuánto margen tiene el gobierno en función de los requerimientos de deuda externa y demás que tiene nuestro país para empezar a bajar impuestos de manera efectiva, que a quien produce en la Argentina con un dólar bajo le resulte posible seguir sosteniendo la actividad? No, muy poco. Primero, lo de inédito hay que ponerlo entre paréntesis. No es la primera vez que Argentina tiene superávit fiscal. Lo más importante del gobierno es que lo hizo muy rápido. Eso es lo más importante. Hizo un ajuste de 5 puntos del PBI y lo hizo muy rápido. Eso es muy valioso. No es la primera vez. De hecho, en el 2002, 2003, 2004, 2005, yo estaba con la baña en el gobierno y teníamos más de 3 puntos de superávit primario ante los intereses. Es prácticamente casi el doble de lo que tiene el gobierno actual. O sea, no es que esto es una situación tan inédita, es cierto que pasó pocas veces. Y en ese sentido, bueno, tampoco es inédito haber bajado la inflación. De hecho, en ese momento la inflación era 5% anual, como estoy hablando del 20 y pico anual. No exageremos tampoco lo logrado, a pesar de que yo creo que es muy importante, especialmente ese factor. En un mes bajaron 5 puntos PBI, bajando jubilaciones, una serie de cosas, algunas buenas, otras malas, pero lo hicieron. Ahora, el tema del dólar bajo es otro tema, es un tema complejo, es un tema difícil de salir, es un tema difícil de bajar impuestos agresivamente, porque uno puede bajar y subir, bajar algunos y subir otros, pero el gobierno no está en la tónica de esa. Uno puede decir, bueno, bajemos las retenciones a las exportaciones que están siendo cascoteadas, y, o sea, la rentabilidad del agro está muy mal, bajemos más las retenciones, eliminémoslas, por ejemplo, y bueno, subamos el IVA, por ejemplo, para compensar, pero no es la tónica del gobierno. El gobierno está esperando que el aumento de la recaudación por actividad y la posibilidad de hacer otro baja de gastos permita bajar impuestos. Bueno, eso es un camino mucho más lento, así que está tensa en ese punto la situación. Claro, ahora, no, sin ánimo, ¿no? Cuando Labaña llevó adelante su performance económica, que fue notable, claramente como usted señala, se hizo sobre la base de que no se pagaba deuda externa, en absoluto. Acá se está pagando deuda externa neta. Es decir, no amo no amo a uno ni detesto a otro, ¿eh? Trato en beneficio mío y de la audiencia de entender de la mejor manera posible. Por eso le apunto esto. Sí, bueno, por eso yo te decía antes del pago de intereses, porque el superávit fiscal primario se mide antes de los intereses. Entonces, en ese momento uno se beneficiaba de que no pagaba intereses, es cierto, pero yo no te lo estoy computando, es decir, sino el superávit financiero es mucho mayor en ese momento que el actual, todavía, porque ni siquiera se pagaban intereses. Entonces, cuando se habla que hay un déficit, un superávit financiero, por ejemplo, de 0,5 del PBI o 0,3 del PBI, en ese momento era 3, era 10 veces más, pero lógicamente no se pagaban intereses. Por eso no te hablo con los intereses, te hablo sin los intereses. El superávit fiscal logrado en esa época fue casi el doble que el actual.
Te lo digo también porque yo creo que el superávit fiscal tiene que aumentar, porque en el correr del tiempo los intereses van a ser mayores, porque es que estamos pagando cupones de PBI, cupones de intereses bajísimos por la reestructuración del 1%, el 2%, los tasas de interés del mundo están en casi el 5%. Entonces, y la Argentina va a estar en 8, 9, en el mejor de los casos. Entonces, cuando haya que ir refinanciando la deuda, los intereses van a subir mucho. Eso le pasó a Cavallo, de hecho en el 2001, en 99, 2000, 2001. Uno de los problemas que hubo es que los intereses de la otra deuda reestructurada, porque estamos siempre reestructurando deudas, se vencía e ir al mercado es más costoso. Lo que quiero decir es que tampoco es cuestión de comparar exactamente las épocas. Estoy diciendo que hay que poner un poco en contexto, hay que bajar la espuma de todo lo grande que son lo mejor del mundo, de todas estas cosas, hay que lidiar con los problemas reales. El problema del atraso cambiario es un tema complejo, unos pueden defender que no hay atraso, otros dicen que sí, lo concreto es que hay cepo. Entonces, el cepo es un indicativo de que no se puede, que hay un miedo de atraso cambiario, porque si no, liberarían el cepo y listo. Ellos, cuando no liberan el cepo, tienen miedo de que el dólar suba. Bueno, ¿y cómo? ¿Por qué va a subir el dólar si todo el mundo piensa que no hubiera problemas de atraso cambiario? Entonces, claramente hay un riesgo de atraso cambiario como mínimo. Claramente el gobierno no tiene todavía cómo lidiar con esto. Está todo apuntado a bajar la inflación, que lo está logrando, a tener reactivación económica, que se está logrando, y con eso, con esas dos cartas, tener una excelente elección, y ese es el objetivo de este año, ¿no? Después se verá el tema del atraso cambiario para el gobierno. Pero bueno, a veces los mercados tienen otros ritmos, se generan tensiones y todo el mercado espera que, por decir algo, que en 2026 se inicie con alguna devaluación, porque el gobierno ya dijo que el 31 de diciembre se termina el cepo. Pongámosle que se genere la expectativa de que se libera el cepo y eso va a generar algún problema con el dólar, y el mercado se va a anticipar. Entonces se está generando ese tipo de problemática, ¿no? Sí, bueno, eso está a la vista, los riesgos son enormes porque las distorsiones que se recibieron también son enormes, pero sería otro capítulo. Gabriel, muchísimas gracias, buena jornada, muy amable. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, Gabriel Rubinstein, sí, ya sé que fue y estuvo con todo eso. Si yo me pongo a hablar de todo eso,